Hola, me llamo Alejandro Maestre, soy fotógrafo especializado en fotografía publicitaria y técnico-científica. En este vídeo os voy a enseñar un método muy sencillo para averiguar el rango dinámico de vuestra cámara. Exponer es interpretar una escena y por lo tanto requiere de un conocimiento adecuado de la capacidad que tiene nuestra cámara, nuestro sistema fotográfico, de resolver la información de luces y sombras. Cuanto más contrastada sea la escena, más le costará a nuestra cámara resolver textura o información en todas las zonas de nuestra imagen. Conocer el límite a partir del cual nuestra cámara pierde información en luces o en sombras es vital para todo fotógrafo, para cualquier. Así que esta técnica nos va a permitir conocer perfectamente este tipo de respuesta que tiene nuestra cámara a los diferentes valores de exposición. El método consiste en fotografiar una superficie plana, una superficie que tenga un color uniforme, lo más neutro posible, blanco, gris. Yo en este caso voy a utilizar una carta gris Kodak, pero podéis perfectamente utilizar una toalla blanca o algo que tenga una textura uniforme, de tal manera que nos permita exponer toda la zona de manera uniforme. Debemos asegurarnos de que la carta está uniformemente iluminada. La forma más sencilla es salir al exterior, porque se puede hacer perfectamente en un estudio fotográfico, iluminando adecuadamente, evitando que tenga reflejos, pero la forma más sencilla sin duda es salir al exterior y poner una carta, asegurarnos de que el sol ilumina toda la carta, de que no tiene reflejos, y encuadramos perfectamente sin que aparezca ningún elemento del fondo. Utilizaremos un modo de exposición puntual o ponderal central. Evitemos utilizar el matricial, ya que en algunas cámaras su forma de exponer es impredecible. Así que sería mucho más sencillo utilizar cualquiera de los dos métodos, o puntual o ponderal central. Yo en este caso voy a utilizar una medición puntual. Expongo la carta y ahora mismo me está dando un 8400, lo cual quiere decir que si fotografío lo que obtendré será un tono medio, un gris medio. Voy a obtener un gris medio no porque la carta sea un gris medio. Ya sabéis que la cámara no sabe si esto es gris o es blanco o es negro, no tiene ni idea. Simplemente está midiendo la cantidad de luz que refleja y está ajustando los valores de exposición, es decir, el diafragma o el tiempo de exposición, para exponer hasta un punto medio. Cuando nosotros fotografiamos una escena en la que hay multitud de tonos, lo que hace la cámara es un promedio en función del modo de exposición que estamos utilizando. Así que, bueno, pues básicamente lo que voy a hacer es eso. Voy a encuadrar, voy a exponer, me da su valor y eso será una zona 5. Para los que conozcáis el sistema de zonas, es un sistema que se ideó a principios del siglo XX por un grupo de fotógrafos, principalmente Ansel Adams, un grupo que se llamaba F64 y que básicamente establecieron un método de previsualización que trataba de relacionar los diferentes valores de exposición a unos valores de gris. De esta manera les permitía previsualizar el resultado. Hoy en día la técnica ha variado muchísimo, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Tenemos que traducir los diferentes valores de luminosidad de nuestra escena en valores densitométricos dentro de nuestra imagen. Así que este método es tremendamente eficaz. Medimos, nos da una zona 5 y ese será el tono medio de nuestra cámara. Como tenemos que averiguar en qué momento deja de perder información en luces y en sombras, lo que vamos a hacer es, a ese valor de exposición que nos da la cámara, iremos bajando valores de exposición hasta que llegue un momento en que perdamos información en sombras. Y luego haremos lo mismo en la zona de luces, es decir, iremos aumentando valores de exposición hasta que llegue un momento en que perdamos información en luces. De esta manera sabremos perfectamente a partir de qué momento perdemos información en luces y en sombras. Realizo el primer disparo, 8400. Ahora vamos a calcular la zona 4, es decir, un valor de exposición menos. Lo podemos hacer con el diafragma o lo podemos hacer con el obturador. No importa, lo importante es que sea un valor de exposición. Como estoy a 8 y quiero cerrar un punto, el siguiente diafragma que sería es el 11.
11.400, en este caso sería en este momento la zona 4. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para calcular la zona 3. Si son 11.400, pues voy a cerrar otro punto, en este caso 16. Esa ya tenemos la zona 3, ahora faltaría la zona 2. Después del 16 es 22, así que cerramos. En este objetivo todavía puedo cerrar un punto más, puedo poner 32, así que como es un objetivo especialmente indicado para fotomacrografía, pues tengo bastantes diafragmas cerrados. Si vuestro objetivo llega al 16 o llega al 22, pues no pasa nada, lo hacemos con el tiempo de exposición. Voy a disparar 32.400. Bien, y ahora voy a seguir haciendo menos valores, asegurarme por lo menos hasta el -1, -2. Hay algunas cámaras que perfectamente tienen un rango dinámico muy amplio en sombras y vamos a asegurarnos y vamos a hacer bastantes valores menos. Bien, ya me he asegurado de tener suficientes valores de exposición menos, así que he llegado aproximadamente hasta el -2 de la zona de sombras. Ahora me tocaría calcular la zona 6. Si antes estábamos cerrando diafragmas o reduciendo el tiempo de exposición, ahora tendremos que abrir los diafragmas o ampliar el tiempo de exposición. Hemos dicho que la zona 5 era 8.400, así que la zona 6, en este caso, sería un 5,6.400. Y seguiría ampliando valores de exposición, es decir, aumentando la cantidad de luz que entra en nuestra cámara en valores de exposición hasta llegar por lo menos hasta la zona 10. Bien, una vez hemos terminado esto, pues ya lo único que nos falta es ir a nuestro ordenador, mirar las fotos y comprobar en cuáles hemos perdido información de textura. Así que vamos para allá. Bien, ya hemos descargado las imágenes en el ordenador y ahora lo único que queda es revisar las imágenes y ver en qué momento hemos perdido información en luces o en sombras. El proceso es tremendamente sencillo. Lo único que vamos a hacer es ver en qué momento de nuestras imágenes ya no hay información. Pero aquí hay que tener en cuenta que no solo estamos calibrando nuestra cámara, no estamos solo conociendo su capacidad, sino también la de la aplicación que estemos utilizando para el revelado de RAW. Yo ahora mismo voy a utilizar Camera Raw, pero podríamos utilizar Capture One y ver si existe alguna diferencia en este sentido que podría ocurrir. De hecho, esta cámara yo ya la he calibrado en algún momento y me he encontrado con la sorpresa de que con las últimas versiones de Camera Raw pues tengo información en zonas que antes no tenía. Así que eso quiere decir que los algoritmos de revelado de archivos RAW pues afectan también a nuestra imagen. Pues bien, vamos a empezar por la primera imagen que disparamos, que era 8.400, que era la zona 5. Teníamos una zona 4, habíamos pasado de 8 a 11. Después tenemos la zona 3 con el diafragma 16, la 2, la 1, la 0, la -1 y la -2. Pues bien, aquí en la previsualización que nos da el bridge, pues hay imágenes que vemos claramente sin textura, pero vamos a ver si al abrirlas en Camera Raw pues nos podemos llevar alguna sorpresa. Aquí tenemos el Camera Raw y, bueno, pues al abrir esta imagen nos damos cuenta que si ajustáramos el valor de exposición, nos encontramos con que tenemos textura. Es cierto que tiene cierta cantidad de ruido. Esto es algo normal, pero aún así es perfectamente salvable esta imagen, es decir, contiene suficiente información.
aumentando 4 valores de exposición, y si miramos los niveles, pues vemos que tenemos textura. Bien, voy a cancelar, voy a seguir analizando. Esta es la 5, la 4, la 3, la 2, la 1. En la zona 1 todavía tenemos textura. En la zona 0 abrimos, vamos a abrirla en Camera Raw. Se ve completamente oscura, pero como podemos ver, todavía tiene información suficiente de textura. El ruido ha aumentado, de hecho tiene un ruido de baja frecuencia notable. De hecho, si le diéramos a saturación, lo veríamos todavía más, ¿vale? Este ruido de baja frecuencia, evidentemente esto no lo vamos a hacer en nuestra imagen, pero es para que veamos que realmente esta imagen tiene cada vez más ruido, pero aún así es perfectamente salvable. Podemos utilizar esta zona sin ningún problema. Estamos haciendo sobreexponiendo, estamos ajustando los niveles, pero evidentemente todavía tenemos información. Le doy a cancelar. Esta es la -1 y la -2. Vamos a ver qué nos encontramos. Abrimos también en Camera Raw. Aquí, bueno, pues forzando al máximo en el Camera Raw, vemos que ya la cantidad de información con respecto a la cantidad de ruido, pues ya no es tanta la diferencia, y por lo tanto el ruido es cada vez más visible. Aún así, seguimos teniendo textura, una textura que podemos utilizar, y seguramente con aplicaciones de reducción de ruido pues se puedan controlar un poco, ¿vale? Aunque ya estamos aquí al límite de una calidad que evidentemente pues ya no la tiene como en otras zonas, ¿vale? Es decir, que tendríamos una textura al límite. La relación entre ruido e información, pues aquí ya se aleja de lo óptimo. Bien, ahora ya solo que nos queda ver la última imagen, que es la -2. Abrimos en Camera Raw de nuevo. Vamos a intentar exponer, y aquí evidentemente la imagen apenas tiene textura, tiene muchísimo más ruido que otra cosa, y evidentemente esta imagen ya no podríamos contar con ella como una imagen de plena textura, ¿vale? Serían indicios de textura. Aún así, es increíble que una cámara como la Nikon D3X, una cámara que ya tiene bastantes años, pues rinde perfectamente así de bien en sombras. Vamos a cancelar. Así que podríamos decir que en sombras el límite se encuentra entre la zona 1, salvable, y de plena textura en la zona 0, ¿vale? Así que tenemos la zona 5, 4, 3, 2, 1 y 0 como textura plena. Vamos a ver la zona 6, es decir, la zona que tenía un valor de exposición más abierto que la exposición que nos daba la cámara. Y aquí abrimos la imagen en Camera Raw y, bueno, pues como era de prever, pues tenemos plena textura perfecta, sin nada de ruido en nuestra imagen. Solo la textura, evidentemente, de la carta Kodak, que al fotografiarla tan de cerca, pues podemos ver perfectamente esa textura del cartón. Bien, le damos a cancelar. Esta sería la zona 6, vamos a ver la zona 7. Y la zona 7, pues también tiene plena textura. Si hubiéramos fotografiado en JPEG habría parecido así, pero como está en RAW, pues tenemos bastante capacidad. También tiene plena textura y por lo tanto no tiene no tiene ruido, ni se ha saturado el sensor.
ni aparece banding, ni ningún otro artefacto que pueda denotar una pérdida de calidad. Bien, cancelamos y ahora vamos a la zona 8. Abrimos en Camera Raw y vamos a subexponer, y la zona 8 pues también tiene una cantidad de información increíble. Es increíble porque me acuerdo perfectamente haber hecho esta misma prueba hace 10 años con esta misma cámara, y resulta que pues yo en una zona 8 no tenía información, así que han mejorado los algoritmos de interpolado del sensor Bayer para conseguir plena textura, lo cual es increíble. Es una de las razones por las cuales debemos disparar en RAW, porque cada vez tenemos mejores algoritmos de procesado de imágenes. Así que, bueno, pues en la zona 8 perfectamente con textura. Bien, voy a darle a cancelar y vamos a ver la zona 9. Abrimos también en Camera Raw. Vamos a subexponer y, bueno, pues la zona 9 también tiene muy buena pinta. Podemos ver todavía textura. Se nota que tiene ya un poco de banding. Tiene un poco de banding, aunque no se vea, no sea algo visible, pero es muy posible que esto en un degradado, por ejemplo, en un cielo o en algo, pudiera dar algo de problemas. Es una zona que tiene textura. Si fuera una nube, pues perfectamente podríamos registrar textura en un paisaje, pero ya empieza a estar muy al límite. Aquí en esta imagen no se nota, desde luego se presenta bastante bien, pero ya está un poco al límite. Bueno, se nota un poco el viñeteo, evidentemente, que tienen todas las lentes. Bien, vamos a cancelar. Esta es la zona 9, así que vamos a por la 10. La zona 10, bueno, originalmente ya no tiene prácticamente información. De hecho, bueno, aquí sí, efectivamente ya podemos decirle a este grupo de píxeles que ocupa el lugar de una zona media, pero aquí ya no tenemos textura. Ya esto es una parte de la imagen que no tiene información. El sensor aquí está completamente saturado. Por lo tanto, esta imagen ya no cuenta como una zona viable para registrar textura. Vamos a cancelar. Por lo tanto, tenemos plena textura desde la zona 0. Hay textura, indicios de textura tanto en la zona -1 como -2. Tenemos textura, pero podemos decir que de textura plena tenemos la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 demasiado al límite, pero podría contar. Eso quiere decir que tiene 10 valores de exposición de rango dinámico. Por lo menos 10 tonos cómodos, y podríamos decir que hasta 12 con indicios de textura, que en según qué imágenes puede ser más que suficiente, ¿vale? Esto pues es, para mí es una sorpresa, la verdad, porque mi cámara ha mejorado, así que está muy bien. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Esto cómo se traduce a la hora de disparar? En una escena, imaginemos un interior, fotografía de arquitectura, una ventana que da al exterior y un interior más oscuro. Pues si cogemos la medición puntual, medimos en luces y medimos en sombras y nos damos cuenta de que supera los 12 pasos, pues quiere decir que esa escena es de contraste alto para nuestra cámara. Y por lo tanto necesitaremos alguna técnica para o bien reducir el contraste por medio de iluminación auxiliar, pues por ejemplo con flashes, o utilizar técnicas de alto rango dinámico,
con varias capturas, de tal manera que registrásemos información en luces y en sombras y después en postproducción las fusionamos. Utilizamos filtros degradados o que permitan reducir ese contraste. Así que esto, como veis, es importantísimo porque la necesidad de llevar o no, por ejemplo, equipo de iluminación o filtros o decidir si queremos hacer un HDR o no, no depende de la escena, sino de la relación entre la escena y el rango dinámico de nuestra cámara, que ahora con esta técnica podemos controlar perfectamente. Es por ello que los fabricantes, conscientes de esta necesidad que tenemos los fotógrafos de poder registrar cada vez escenas de más contraste, pues es uno de los factores determinantes a la hora de decidir el adquirir un equipo u otro. Es decir, es una parte muy importante de nuestra cámara. Así que, y con esta técnica, pues podremos conocerla perfectamente. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya resultado útil y lo podáis aplicar con vuestro equipo y lo conozcáis cada vez mejor.